Capítulo 1. El portal del deseo y el pecado. El viento soplaba con desgano en aquel mundo aburrido y predecible. Los días eran siempre iguales, las personas siempre actuaban igual, y Marte Tower, él ya había tenido suficiente. Estaba solo, parado frente a una colina, mirando el cielo con una mezcla de desinterés y deseo oculto. Vestía su clásica camiseta negra sin mangas, dejando ver sus brazos bien formados, venas marcadas, hombros anchos. Su pecho firme y su cuello adornado con una cadena plateada reflejaban parte de su estilo callejero y provocador. Su pantalón oscuro ceñía sus piernas entrenadas, y un par de pulseras negras completaban el look. Tenía las manos en los bolsillos, su mirada seria y pícara a la vez. «Este mundo ya no tiene nada para mí», murmuró, con voz baja pero firme. «Quiero algo nuevo, algo que valga la pena». De su bolsillo sacó un pequeño dispositivo, una esfera oscura con líneas rojas que brillaban al contacto con su energía. «Vamos a jugar con el destino», un fuerte zumbido invadió el lugar. El aire se comprimió. La esfera estalló en luz, abriendo un vórtice entre dimensiones. Sin miedo, sin dudas, Marte Tower dio un paso adelante y desapareció. Dimensión de XD, bosque junto a la Academia Q. Un rayo de luz atravesó el cielo. La grieta se abrió violentamente sobre el bosque. Y de ahí emergió él. Marte Tower cayó de pie, sin perder el equilibrio, con los brazos a los costados y los ojos mirando de frente. Su sola presencia distorsionó la energía local. Sin pertenecer a ninguna facción, sin tener un origen demoníaco o angelical, su poder crudo era puro y salvaje, imposible de clasificar. Bonito lugar. Mucho mejor que el anterior. Dio un par de pasos, sus músculos marcándose con cada movimiento. A lo lejos, el edificio de la Academia Q se alzaba elegante. No tardó mucho en acercarse. Su sola entrada al campus provocó un pequeño caos silencioso. Las chicas lo veían con asombro y nerviosismo. No era solo guapo, era dominante, tenía un aire de travesura peligrosa en su mirada. Como si no fuera un estudiante cualquiera, sino una tentación andante. Una de las chicas del segundo año se le acercó. «¿Tú eres nuevo?», preguntó, sonrojada, intentando mantener la compostura. Marte la observó con una ceja alzada, le dedicó una media sonrisa, y se acercó con lentitud, inclinándose apenas para hablarle al oído. «¿Y tú vas a ser la primera en mostrarme lo interesante que puede ser este lugar?». La chica se quedó congelada. Rojo total. Las piernas le temblaban. Marte se giró sin esperar respuesta. Pero no todos los ojos estaban encantados, desde una de las ventanas del edificio, un par de ojos marrones llenos de celos lo miraban con intensidad. Era Issei Youdou. «¿Quién diablos es ese?», gruñó, apretando los puños. No le gustó. Nada. Su instinto le gritaba que ese tipo iba a robarle todo, especialmente la atención de ellas. En el club de ocultismo, Akeno entrecerró los ojos. Koneko detuvo el bocado de su pastel. «Hay una energía nueva», dijo Akeno, seria pero curiosa. «Muy fuerte. Y. Diferente. No es demoníaca, ni angelical», murmuró Koneko. «Es solo, pura». Rias Gremory apareció detrás de ellas. «Investíguenlo. Quiero saber qué clase de anomalía ha entrado en mi territorio». Mientras tanto, en el patio, Marte caminaba como si fuera dueño del lugar. Ya tenía el mapa en su cabeza, ya había memorizado las rutas de escape, los puntos débiles, y lo más importante, ya había detectado a las chicas más interesantes. Y en su rostro se dibujó una sonrisa peligrosa. «Bien, Kuo, prepárate. Porque acabo de llegar». Marte se había movido por el campus como si hubiera estado ahí toda su vida. Miradas, suspiros, corazones acelerados. Todo eso era normal para él. Pero lo que no esperaba era encontrarla, tan tranquila, tan diferente, y tan interesante. En la parte trasera de la academia, entre árboles y sombras, una figura pequeña estaba sentada en una banca, disfrutando una caja de dulces con la paz de quien vive en su propio mundo. Koneko Touhou. Pequeña, de cabello blanco y corto, rostro inexpresivo, pero con una presencia extraña, casi felina. Marte la observó desde lejos. No era como las demás. No reaccionaba a las miradas ni al ambiente. Y eso le gustó. Se acercó con pasos suaves, las manos aún en los bolsillos. Koneko ni siquiera levantó la vista cuando él se detuvo frente a ella. «¿Dulces?», dijo Marte, con una leve sonrisa. «No pensé que encontraría a una gatita solitaria en este lugar». Koneko levantó lentamente la mirada. Sus ojos dorados se cruzaron con los de él. Parpadeó una vez. Luego otra.
No eres de aquí, respondió con voz baja y calmada. Y hueles raro. Marte soltó una leve risa. ¿Raro como en peligroso? ¿O raro como en interesante? Koneko volvió a mirar sus dulces. Tomó uno, lo llevó a la boca, y mientras masticaba, murmuró. Andos. Marte se sentó sin pedir permiso, justo a su lado. Apoyó un brazo en el respaldo del banco, girando su cuerpo hacia ella, con esa mirada que solía derretir a cualquiera. Pero Koneko no reaccionaba como las demás. Y eso lo divertía aún más. ¿Y tú cómo te llamas, pequeña gata? Koneko Touhou, respondió sin emoción. Y no soy pequeña. Solo soy callada. Koneko. Bonito nombre. Aunque yo prefiero los maullidos a los nombres. ¿No te gustaría soltar alguno? Ella giró lentamente la cabeza hacia él. Lo miró directo a los ojos. Sin cambiar su expresión, le ofreció un dulce. Solo si te lo ganas. Desafío aceptado. Marte tomó el dulce de sus dedos, pero en lugar de llevárselo directamente a la boca, lo sostuvo apenas con los labios y se inclinó hacia ella, provocador, como si esperara que ella lo tomara de vuelta. Koneko se sonrojó levemente, una reacción mínima, pero suficiente. Apartó la mirada, pero no se movió. Y eso bastó para que Marte supiera que había tocado una fibra secreta. Momento picardía. Marte comenzó a hablarle en voz baja, casi como un ronroneo. Sus palabras eran suaves, su tono encantador, y sus gestos lentos, sensuales. Habló de sabores, de caricias en la piel con azúcar, de cómo una gatita podía ser salvaje si la sabías tocar bien. Koneko fingía que no le importaba, pero sus mejillas seguían rosadas. Sus piernas cruzadas se apretaban con cada palabra. Y cuando Marte le pasó un dedo por detrás de la oreja, rozándola apenas con la uña, ya, lo soltó. Un leve sonido. Instintivo. Marte sonrió como un rey. Ahí estás, justo lo que quería escuchar. Koneko, visiblemente molesta por haber caído, le lanzó una mirada asesina, pero no se movió del banco. No lo alejó. No lo golpeó. Solo suspiró bajito y dijo. Idiota pervertido, gracias por el cumplido, respondió él, guiñándole un ojo. Interrupción brusca. Oye tú, cabrón. Gritó una voz masculina desde el fondo del jardín. Marte alzó una ceja, girando la cabeza. Issei Udo estaba ahí. Camisa desabotonada, cara roja de celos, y con un aura de puro enojo. ¿Qué crees que estás haciendo con Koneko-chan, maldito musculoso salido de un anime? Bramó, señalándolo como si quisiera atacarlo. Marte se puso de pie con calma. Dio un par de pasos hacia él. El contraste era brutal. Issei, nervioso y agitado. Marte, tranquilo, confiado y con una sonrisa peligrosa. ¿Y tú quién eres? ¿El guardián de las chicas o el payaso de turno? Issei apretó los dientes. Soy Issei Udo, el futuro Harem King, y no voy a dejar que un tipo como tú venga a quitármelo todo. Marte se detuvo a 1 metro de él. Lo miró de arriba a abajo. Quitártelo, amigo, tú nunca lo tuviste. Boom. Las palabras cayeron como bombas. Y la tensión en el aire subió como fuego. El aire se volvió denso. Issei Udo estaba rojo de furia. Sus puños temblaban, pero no de miedo, sino de rabia. La presencia de Marte Tomer lo aplastaba, pero su orgullo no le permitía retroceder. Koneko, desde la banca, observaba en silencio. Sus ojos se mantenían en Marte, y no en Issei. Eso solo hacía que la sangre del dragón ardiera aún más. Tú. Eres solo un tipo con músculos y cara bonita. No sabes con quién te estás metiendo. Marte no respondió al instante. Solo ladeó un poco la cabeza, con una sonrisa que desafiaba el sentido común. Lo dices como si eso fuera malo, tener músculos, cara bonita, y buen gusto. Issei dio un paso al frente. Te advierto que si vuelves a tocar a Koneko-chan, juro que... Marte lo interrumpió, sin siquiera levantar la voz. ¿Juras que, exactamente? ¿Gritar más alto? ¿Llamar a tus amiguitas? La frase lo destrozó. Pero justo cuando Issei iba a perder el control, una fuerte presión espiritual cayó sobre el lugar, como una ola invisible. Ya basta, dijo una voz femenina, suave pero autoritaria. Desde la entrada del jardín apareció Rias Gremory. Su largo cabello rojo se movía con el viento. A su lado, caminaba con elegancia Akeno y Mejima, sonriendo suavemente como si disfrutara el caos. Marte giró la cabeza y observó a ambas. No necesitó más de 3 segundos para escanearlas. Poderosas. Hermosas. Perfectas para jugar. Y ambas lo miraban con interés. Pero especialmente Akeno, que ladeó la cabeza, cruzó los brazos bajo el busto y soltó.
Vaya, vaya, ¿quién es este chico tan grosero y sexy? Issei explotó. Akeno-san. ¿Por qué dices eso? Es un intruso. Rías, sin mirar a Issei, se dirigió directamente a Marte. No eres de aquí. Eso está claro. Pero te moviste por el campus como si fueras un estudiante. ¿Me equivoco? Marte sonrió. Me gusta entrar en los lugares como si ya fueran míos. Akeno soltó una risita suave. Koneko bajó la vista, pero sus mejillas seguían coloradas. Y Rías, lo observaba con más atención de la que quería admitir. Dime tu nombre, ordenó la demonio pelirroja. Marte se llevó una mano al pecho, inclinándose apenas. Marte Tower. Encantado, señoritas. Rías entrecerró los ojos. Esa energía, no eres un demonio. Tampoco un ángel, ni un ángel caído, ¿qué eres? Soy yo. Lo que ves, es lo que obtienes. Luego le guiñó un ojo. Aunque a veces, obtienes mucho más si sabes tocar bien. Akeno rió con una mano en la boca. Issei gritó. Basta. Rías, este tipo es un peligro, un degenerado, un descarado y se le queda viendo a todas. Marte, con tono irónico, respondió. Lo que pasa es que tú quieres quedarte con todas, pero ninguna quiere quedarse contigo. Boom. Risas ahogadas. Silencio tenso. Rías, controlando su expresión, se dio media vuelta. Marte Tower, sígueme. Quiero hablar contigo en privado. Y tú, Issei, cálmate. ¿Qué? ¿Por qué él sí puede? Gritó el chico, casi al borde del colapso emocional. ¿Por qué tú estás gritando, y él no? Respondió Akeno, antes de alejarse, guiñándole un ojo a Marte. Minutos después, Club de Ocultismo Marte entró al salón privado, caminando lentamente mientras observaba los detalles del lugar. Su expresión se mantuvo tranquila, pero sus ojos recorrían cada rincón, y cada curva de Rías y Akeno, quienes se habían sentado al frente. Dinos la verdad, dijo Rías, cruzando las piernas. ¿Qué eres? ¿Por qué estás aquí? Marte se sentó con calma, recostando un brazo sobre el sofá. Vengo de otro mundo. Literalmente. Abrí un portal dimensional y terminé aquí. Buscaba algo nuevo, algo divertido. Y, sinceramente, no esperaba encontrar tantas bellezas de golpe. Akeno sonrió. Rías lo miró con desconfianza. ¿No perteneces a ninguna facción? A ninguna. Soy libre. Y tengo mis propios poderes. No necesito alianzas ni etiquetas. Rías lo analizó detenidamente. ¿Y qué planeas hacer aquí? Marte le sostuvo la mirada. Firme. Seguro. Irresistible. Vivir. Jugar. Seducir. Probar. Y si el destino me lo permite, reinar. Rías se quedó en silencio. Akeno bajó la mirada, sus mejillas un poco más rosadas de lo habitual. Y Koneko, que acababa de entrar en silencio, murmuró. Lo peor, es que lo dice en serio. La atmósfera en el club de ocultismo se había vuelto espesa, eléctrica. Marte Tower estaba completamente relajado en el sofá, con las piernas abiertas, su cuerpo musculoso en total calma, pero con una presión invisible que comenzaba a filtrarse por las paredes. Rías Gremory, una de las demonios más poderosas de la región, no dejaba de observarlo con recelo. Akeno, aunque jugaba con su cabello y sonreía, tenía las mejillas calientes y los muslos ligeramente apretados. Y Koneko, parada en la esquina, no sabía si lanzarse encima de él, o salir corriendo. Entonces, Rías volvió a hablar. Si vienes de otra dimensión, si tienes tanto poder como dices, entonces demuéstralo. Marte alzó una ceja. ¿Quieres que te lo muestre todo? ¿Aquí y ahora? Akeno rió con picardía. Eso sonó más excitante de lo que debería. Rías frunció el ceño. No estoy hablando de palabras coquetas. Muéstranos tu energía. Queremos saber qué tan peligroso eres, o si solo eres un hablador con músculos. Marte chasqueó los dedos. Se puso de pie. Está bien. Les mostraré, solo una pequeña parte. Cerró los ojos. Respiró hondo. Y entonces, el suelo crujió. Una energía roja intensa, mezclada con sombras oscuras, explotó desde su cuerpo. Era inestable, vibrante, viva. Las ventanas del club temblaron. Los objetos se movieron. Un cuadro en la pared cayó al suelo. Koneko dio un paso atrás, instintivamente. Akeno se mordió el labio inferior. Rías apretó los puños. No tiene sello. No tiene contención. Es puro, dijo en voz baja. La presión aumentó por un segundo más. Y luego, desapareció de golpe. Marte se volvió a sentar. Como si nada hubiera pasado.
¿Suficiente? Preguntó con una sonrisa desafiante. Rías no respondió de inmediato. Tenía el ceño fruncido, pero los ojos encendidos. Lo deseaba y lo temía al mismo tiempo. Ake no fue la primera en hablar. Es fascinante. Nunca había sentido una energía como esa. Es como una bestia suelta. Sin forma, sin raza, solo poder puro. Y luego, bajando el tono de voz, agregó: me encanta. Rías finalmente se levantó. Estás oficialmente bajo observación. No sé si te dejaré quedarte en Kuo, pero hasta que lo decida, estarás vigilado. ¿Vigilado por quién? Rías sonrió, casi con malicia. Por Koneko. Es la única que no se deja llevar por tus encantos. Por ahora. Koneko apretó el puño. Voy a vigilarte muy de cerca, pervertido. Marte le guiñó un ojo. Vigílame todo lo que quieras, gatita. Pero ten cuidado, porque mirar demasiado puede tentarte a tocar. Koneko buzó, y se fue caminando con pasos cortos, pero rápidos. Su rostro, rojo como nunca. Akeno rió con elegancia. Rías suspiró, cruzando los brazos. Estás jugando con fuego, Marte Tower. Yo soy el fuego, respondió él, sin perder la sonrisa afuera, al atardecer. Marte salió caminando del edificio, las manos en los bolsillos, el sol rojizo reflejándose en su cadena y sus músculos. Y en lo alto, desde el techo, alguien lo observaba con rabia contenida. Issei Oudou. Este tipo, no va a quitarme lo que es mío. No sin pelear. Capítulo 2. El silencio que arde el atardecer teñía los ventanales de la sala del club de ocultismo con un rojo profundo. Todo estaba en silencio. Todo, menos el corazón de Koneko Touhou, que latía un poco más rápido de lo normal. Sentada en el sofá, con sus piernas cruzadas y una taza de té en las manos, trataba de mantener la calma. Su expresión neutra, su mirada tranquila. Pero dentro de ella, la presencia que se aproximaba ya estaba alterando su interior. Marte Tower empujó la puerta con la cadera y entró sin avisar. Cerró con el pie. Sin decir nada. Y la observó. Koneko estaba sola. Y lo sabía. Marte se acercó despacio, con ese caminar que mezclaba confianza, sensualidad y provocación en partes iguales. Llevaba una camiseta sin mangas aún más ajustada que de costumbre, y sus pantalones ceñidos hacían que cada paso pareciera un anuncio de peligro. Se sentó justo a su lado. Casi tocándola. ¿No me extrañaste, gatita? Susurró. Koneko no giró el rostro. Siguió mirando hacia el frente. TSK. ¿Por qué lo haría? Solo estoy vigilándote. Marte sonrió, acercándose un poco más, hasta que su hombro rozó el de ella. ¿Y por qué tu corazón late tan rápido si solo estás vigilando? Koneko tensó los dedos sobre la taza. Pero no respondió. ¿Puedo quedarme aquí? Preguntó con voz suave, casi en el oído. ¿O ya marcaste territorio? Koneko se levantó bruscamente y caminó hasta el otro lado del sofá. Pero Marte no se inmutó. Solo la observó, con media sonrisa. Eres como un gatito que se hace el fuerte. Pero hasta los más fríos se derriten con el calor adecuado. Ella lo fulminó con la mirada. No todos son vulnerables a tus tonterías. Y sin embargo, sigues aquí. Koneko apretó los labios. Dio un paso hacia él. No me provoques. No hace falta. Ya estás provocada. Silencio. Sus ojos dorados temblaron por un segundo. Una grieta en su muro de hielo. Y entonces, él se levantó. Caminó hacia ella, despacio, paso a paso, sin romper el contacto visual. Koneko retrocedió instintivamente, hasta que su espalda tocó la pared del salón. Ya no tenía a dónde ir. Marte colocó una mano junto a su cabeza. Se inclinó. La miró directo a los ojos. Puedo parar ahora mismo, si me dices que lo haga. Ella no dijo nada. Vamos, Koneko. Di que me detenga, y lo haré. Pero lo único que hizo fue apretar los labios y cerrar los ojos por un segundo. Su respiración ya era visible. Sus piernas no respondían como quería. Y eso bastó. Momento Lemon, aquí comienza la escena íntima que tú desarrollas por separado. El ambiente ya está preparado. Marte la tiene contra la pared. Koneko se resiste pero ya no con palabras, y el calor entre ambos es imparable. Minutos después, Koneko estaba sentada sobre el sofá, con la cabeza recostada en el pecho de Marte, respirando suavemente, sin decir una palabra. Sus mejillas seguían rojas. Su expresión no era fría, era serena. Marte acariciaba su cabello con una sonrisa triunfal pero dulce. Te ves mejor así. Sin tensión, sin resistencia. Koneko, sin levantar la cabeza, murmuró. Idiota pervertido.
Lo sé, respondió él, besando su frente. Pero soy tu idiota pervertido ahora, ¿no? Koneko solo suspiró, y no lo negó. Desde la distancia. Rías Gremory miraba todo desde una ventana del segundo piso, con los brazos cruzados. Akeno estaba junto a ella, sonriendo. ¿Vas a dejar que haga lo que quiera con tus piezas, Rías? Por ahora, sí. Quiero ver hasta dónde llega ese chico. ¿Y cuánto tiempo tardará en provocarnos a todas? Huellas en la piel, sombras en el corazón. El silencio del club del ocultismo era cálido, casi sagrado. La luz del atardecer se había desvanecido, y solo la tenue iluminación de las lámparas antiguas iluminaba la sala. Koneko Touhou permanecía recostada sobre el pecho desnudo de Marte Tower, respirando con calma, como si el mundo por fin tuviera sentido. Su rostro, normalmente inexpresivo, tenía ahora un toque suave, más humano. Vulnerable. «Podrías haberme hecho daño», murmuró ella, con voz baja. Marte la miró con suavidad. «Pero no lo hice. Jamás lo haría. No estás aquí por obligación, gatita. Estás porque tú también lo querías». Koneko no respondió. Solo se aferró un poco más a él. Sus dedos se cerraron sobre el pecho de Marte, como si quisiera asegurarse de que no desapareciera. Y entonces, lo inevitable ocurrió. Toc, toc. Una suave llamada a la puerta. Ambos se congelaron. Koneko se incorporó rápidamente, sonrojada, alisando su uniforme con torpeza. Marte solo se estiró perezosamente, como si no tuviera nada que ocultar. ¿Ya terminaste de jugar con la gatita?, preguntó una voz suave y provocadora desde fuera. La puerta se abrió sin esperar respuesta. Akeno Imejima. Vestía su uniforme habitual, pero con el lazo ligeramente suelto y su cabello recogido en una coleta alta, dejando expuesto su cuello. Parece que interrumpí algo. O tal vez llegué justo a tiempo, dijo, con una sonrisa maliciosa. Koneko bajó la mirada, incómoda. Pero antes de que pudiera decir algo, Akeno caminó directo hacia Marte. Rías quiere hablar contigo. Dice que mañana deberás acompañarla a una reunión con Sona Shitori. Al parecer, tu presencia está empezando a llamar la atención, más de la que ella quería. Marte se levantó, colocándose lentamente su camiseta sin mangas. Su cuerpo seguía brillando levemente por el calor que aún emanaba. ¿Y tú? ¿Qué querías?, preguntó, sin rodeos. Akeno se detuvo a escasos centímetros de él. Lo miró con deseo, pero con elegancia. Quería ver con mis propios ojos, qué tenía esa pequeña para estar tan roja. Y luego, inclinándose al oído, susurró. Y también quería advertirte. ¿Advertirme? Rías se está interesando más de lo que aparenta. Y tú, eres una tentación peligrosa. Ella no dejará que esto se salga de control. Y yo tampoco. Koneko la miró de reojo. Había celos sutiles en sus ojos dorados. Apenas perceptibles, pero ahí estaban. Marte sonrió, tranquilo. No estoy aquí para obedecer reglas. Estoy aquí para jugar, con quien quiera jugar. Akeno rió suavemente. Entonces juega bien, Marte Tower. Porque en este lugar, los juegos tienen consecuencias, incluso para los que se creen invencibles. Más tarde, en los pasillos. Koneko caminaba sola, con las manos en los bolsillos. Sus mejillas aún estaban tibias. No le gustaba sentirse así, tan humana, tan afectada. Pero tampoco podía mentirse. Lo deseaba. Y lo odiaba por hacerlo tan fácil. Y lo que más le molestaba, era que sabía que no sería la única en otro punto de Kuo. Issei entrenaba furiosamente en el campo trasero. Dragón. Dime qué hacer. No puedo dejar que ese tipo me lo arrebate todo. Draiga, desde el interior del guante, respondió con calma. Tu ira nubla tu juicio. Él no es un enemigo ordinario, su poder es antiguo, salvaje. Y no lo puedes vencer si actúas con celos. Necesitas estrategia. Frialdad. Control. ¡No!, gritó Issei, golpeando una roca hasta partirla. Lo voy a destruir. No dejaré que se quede con Rías, ni con Akeno, ni con Koneko, ni con nadie. Y mientras tanto, en la oscuridad, una figura misteriosa observaba a Issei desde las sombras. Así comienza el caos, y así caerá Kuo. Capítulo 3. Tentación eléctrica. La noche había caído sobre Kuo Academy. Las luces en los pasillos estaban apagadas. Solo una tenue iluminación anaranjada y el crujir del silencio llenaban el ambiente. Era tarde. Todos se habían ido. Todos, menos ellos. Club del ocultismo, hora cero. Akeno Imejima se encontraba sola dentro del club, sentada sobre el escritorio central, cruzando las piernas con elegancia.
Su largo cabello oscuro caía como una cascada por su espalda, y su uniforme ligeramente desajustado revelaba más piel de lo habitual. En sus labios, una sonrisa juguetona. En sus ojos, deseo. Marte Tower entró sin tocar. Como siempre. Con esa arrogancia sensual que lo definía. ¿Me llamaste? Preguntó con una sonrisa torcida. Akeno lo observó de arriba a abajo. Sus ojos recorrieron su cuerpo, deteniéndose un segundo más de lo necesario en sus brazos marcados y ese pecho que parecía esculpido a mano. Tal vez, respondió ella, bajando la voz. O tal vez solo esperaba que aparecieras por tu cuenta. Marte se acercó despacio, sus pasos firmes. Su mirada se clavó en ella como un depredador divertido. Rías dijo que mañana tengo que portarme bien frente a Sona. ¿Y tú estás aquí para darme instrucciones, o para romperlas conmigo? Akeno rió suavemente. ¿Y si te digo que vine a probar algo más peligroso que cualquier reunión? Se puso de pie, caminó hacia él. Sus dedos rozaron su pecho, despacio, como si midiera su temperatura. Siento curiosidad, Marte, tú no eres un demonio. No eres un ángel. No eres nada. Pero logras hacer que todas pierdan el control. Incluida, yo. Marte se inclinó hacia ella, tan cerca que podía sentir su aliento. ¿Y eso te asusta? No, susurró Akeno, mordiéndose el labio. Me excita. Minutos después, Akeno respiraba agitada, sentada sobre la mesa, su uniforme desordenado, su cabello revuelto. Sonreía con satisfacción. Sus mejillas estaban encendidas. En su cuello, pequeñas marcas eran testigos de lo ocurrido. Marte la sostenía por la cintura con una mano, aún firme, aún deseando más, pero sin apresurarla. ¿Eso fue un experimento? Preguntó él, divertido. Akeno lo miró, aún jadeando. Eso fue, adictivo. Se inclinó y lo besó lentamente en el cuello, antes de separarse del todo. Pero ahora sí debes irte. Rías no puede saber que yo me adelanté. Marte se puso la camiseta, con lentitud. Se giró hacia ella antes de salir. Akeno, ¿te das cuenta de que esto no fue solo un momento? Ella ladeó la cabeza, con una sonrisa dulce, pero peligrosa. Lo sé. Y eso lo hace aún más divertido. El sol iluminaba suavemente los pasillos de Kuo Academy. Los estudiantes comenzaban a llegar. Las conversaciones eran tranquilas, hasta que él apareció. Marte Tower, con su uniforme medio desabrochado, paso firme, y una expresión entre satisfacción y desafío. Todas las chicas giraban a verlo. Y esta vez, incluso algunas profesoras también. Ah, susurró Akeno, deteniéndose al verlo entrar por la puerta del aula. Estaba de pie junto a Rías y Koneko, como todas las mañanas, pero algo era diferente. Su sonrisa era más forzada. Sus movimientos, más lentos. Dolor. Ese tipo de dolor, que solo un verdadero momento podía dejarle. ¿Estás bien, Akeno? Preguntó Rías, notando el leve temblor en su pierna derecha. Sí, solo dormí mal, respondió ella con una sonrisa suave, aunque por dentro, ese bastardo, me dejó el cuerpo hecho trizas, y aún lo siento dentro. Koneko, que la observaba desde abajo, entornó los ojos con suspicacia. Notó el rubor en sus mejillas. Notó su forma de caminar. Y luego, giró la mirada hacia Marte, que al pasar a su lado, le guiñó un ojo a propósito. Clic. La pieza encajó. Koneko se mordió el labio y murmuró. TSK, degenerados. En clase. Akeno no dejaba de cambiar de postura. No podía sentarse bien. Cada vez que Marte la miraba desde su pupitre, 2 filas más atrás, su cuerpo reaccionaba solo. Un cosquilleo, un ardor. Como si aún lo sintiera recorriéndola. Y Marte, por supuesto, no perdía la oportunidad. Le lanzaba papeles con frases como, ¿te dolió más cuando te jalé el cabello o cuando te susurré en el oído? ¿Quieres repetirlo esta noche, o prefieres que te deje descansar? Akeno apretó el papel entre sus dedos, su rostro ardiendo. Pero no dijo nada. Solo levantó la mirada, y le devolvió una sonrisa con los labios, mientras sus piernas se apretaban lentamente bajo el escritorio receso, patio de la academia. Koneko y Akeno caminaban juntas, como de costumbre. Pero el ambiente era tenso. ¿Qué hiciste anoche? Preguntó Koneko, sin rodeos, mientras mordía una barra energética. Dormir mal, respondió Akeno, fingiendo una risita. ¿Y por qué hueles a? Akeno se detuvo. ¿A qué, Koneko? La pequeña gata la miró fijamente. A sudor, y a pecado. Akeno se sonrojó. No es de tu incumbencia. Lo es si compartimos al mismo idiota pervertido. Silencio. Akeno suspiró. No lo compartimos. Anoche, Marte fue solo mío.
Koneko apretó la barra energética tan fuerte que se quebró, y sin decir más, se dio media vuelta. En otro punto de la escuela, Rías Gremory observaba todo desde su oficina en el club. Tenía una copa de té en la mano, y una expresión difícil de leer. Akeno no camina como siempre. Koneko está molesta. Y Marte, camina como un rey satisfecho. Ella apretó el borde de la taza. Este chico, no solo está desestabilizando nuestras emociones, está controlándolas. Última escena del capítulo. Al final del día, Marte estaba por salir del campus cuando una figura familiar se le cruzó en la puerta. Issei Oudou. Con los puños apretados. Los ojos rojos de furia. Tú y yo, tenemos una cuenta pendiente. Marte ni siquiera se detuvo. Pasó junto a él, dándole una palmada en el hombro. Lo sé, Issei, pero antes de pelear, tal vez deberías preguntarte por qué tus chicas ya no te miran como antes. Y siguió caminando, dejando a Issei con la rabia mordiéndole el alma. La tarde caía lentamente sobre Kuo. Pero la tensión se sentía como si el aire ardiera. En medio del campo de entrenamiento detrás del edificio principal, los estudiantes del club de ocultismo habían sido convocados. Issei Oudou se encontraba en el centro del terreno, con el Boosted Gear brillando en su brazo izquierdo. A su alrededor, Kiba, Shinobi, Akeno, Koneko, Asia y Rías, todas presentes. Pero el único al que él miraba era a Marte Tower. Y Marte, como siempre, ni siquiera parecía interesado. Vamos, maldito. Te crees mejor que yo. Te metiste con todas. Con Akeno, con Koneko, y hasta estás coqueteando con Rías. Gritó Issei, furioso. ¿Y? ¿Acaso firmaste a todas como si fueran tuyas? Respondió Marte con frialdad. ¿O simplemente te molesta que ellas estén viendo lo que les falta? Todos quedaron en silencio. El aire tembló. Boost. Issei activó su potenciador. No me importa si no eres un demonio. Te haré pedazos. Pero cuando se lanzó a toda velocidad, Marte ni se movió. Solo levantó una mano. Y entonces, ¡boom! Issei fue detenido en seco por una fuerza invisible. Todo su impulso se desintegró. Quedó flotando a medio metro del suelo, inmovilizado, como si una mano gigante lo sujetara por el cuello. Los demás se quedaron paralizados. ¿Quieres poder, Issei? Susurró Marte, caminando lentamente hacia él. Entonces aprende una cosa. Poder sin control es solo ruido. Marte alzó los dedos. Una aura oscura y roja lo envolvió por completo. Sus ojos se iluminaron. Y sin tocar a Issei, lo aplastó contra el suelo. Crack. El campo tembló. El polvo se alzó. Issei yacía de cara al suelo, con el pecho jadeando. Humillado. Recuerda este sabor, Issei, dijo Marte. Porque es el sabor de alguien que no necesita títulos, ni dragones, para ser temido. Y se fue caminando sin mirar atrás. Koneko miró a Issei, luego a Marte, y bajó la cabeza. Akeno simplemente suspiró, con una sonrisa que no podía ocultar. Y Rías Gremory, temblando ligeramente, se dio la vuelta sin decir una palabra. Más tarde, en la sala del club del ocultismo. Rías esperaba sola, sentada en su trono rojo, con los dedos cruzados sobre los labios. El ambiente estaba cargado. Cuando Marte entró sin avisar, como siempre, ella no se levantó. ¿Viniste a presumirme cómo humillaste a mi peón? Marte caminó hasta ella. No. Vine a saber si por fin vas a dejar de resistirte. Rías apretó los dientes. Tú, no eres un demonio. No eres noble. Eres un salvaje. Y sin embargo, se levantó lentamente, su cuerpo temblando. No puedo dejar de pensar en ti. Marte la tomó por la cintura, la pegó a su pecho. Entonces, deja de pensar. Y la besó. Con fuerza. Con fuego. Con hambre. Rías gimió suavemente contra sus labios, y sus uñas se clavaron en su espalda. Toda la presión, los celos, la tensión, explotaron en un instante. Al final. Rías se encontraba acostada sobre el sofá del club, su largo cabello rojo esparcido, la piel brillante por el calor de lo que acababa de suceder. Marte, con el torso desnudo, la observaba desde arriba, acariciando su abdomen. Pensé que tú serías la más difícil de derribar, dijo él con suavidad. Rías respiró hondo. Lo fui. Pero tú no viniste a derribarme, Marte. ¿Entonces? Ella sonrió. Viniste a reinarme. El sol iluminaba suavemente los pasillos de Kuo Academy. Los estudiantes comenzaban a llegar. Las conversaciones eran tranquilas, hasta que él apareció. Marte Tower, con su uniforme medio desabrochado, paso firme, y una expresión entre satisfacción y desafío. Todas las chicas giraban a verlo. Y esta vez, incluso algunas profesoras también. Ah,
susurró Akeno, deteniéndose al verlo entrar por la puerta del aula. Estaba de pie junto a Rias y Koneko, como todas las mañanas, pero algo era diferente. Su sonrisa era más forzada. Sus movimientos, más lentos. Dolor. Ese tipo de dolor, que solo un verdadero momento podía dejarle. ¿Estás bien, Akeno?, preguntó Rias, notando el leve temblor en su pierna derecha. Sí, solo dormí mal, respondió ella con una sonrisa suave, aunque por dentro, ese bastardo, me dejó el cuerpo hecho trizas, y aún lo siento dentro. Koneko, que la observaba desde abajo, entornó los ojos con suspicacia. Notó el rubor en sus mejillas. Notó su forma de caminar. Y luego, giró la mirada hacia Marte, que al pasar a su lado, le guiñó un ojo a propósito. Clic. La pieza encajó. Koneko se mordió el labio y murmuró. TSK, degenerados. En clase. Akeno no dejaba de cambiar de postura. No podía sentarse bien. Cada vez que Marte la miraba desde su pupitre, 2 filas más atrás, su cuerpo reaccionaba solo. Un cosquilleo, un ardor. Como si aún lo sintiera recorriéndola. Y Marte, por supuesto, no perdía la oportunidad. Le lanzaba papeles con frases como, ¿te dolió más cuando te jalé el cabello o cuando te susurré en el oído? ¿Quieres repetirlo esta noche, o prefieres que te deje descansar? Akeno apretó el papel entre sus dedos, su rostro ardiendo. Pero no dijo nada. Solo levantó la mirada, y le devolvió una sonrisa con los labios, mientras sus piernas se apretaban lentamente bajo el escritorio. Receso, patio de la academia. Koneko y Akeno caminaban juntas, como de costumbre. Pero el ambiente era tenso. ¿Qué hiciste anoche?, preguntó Koneko, sin rodeos, mientras mordía una barra energética. Dormir mal, respondió Akeno, fingiendo una risita. ¿Y por qué hueles a? Akeno se detuvo. ¿A qué, Koneko? La pequeña gata la miró fijamente. A sudor, y a pecado. Akeno se sonrojó. No es de tu incumbencia. Lo es si compartimos al mismo idiota pervertido. Silencio. Akeno suspiró. No lo compartimos. Anoche, Marte fue solo mío. Koneko apretó la barra energética tan fuerte que se quebró, y sin decir más, se dio media vuelta. En otro punto de la escuela. Rias Gremory observaba todo desde su oficina en el club. Tenía una copa de té en la mano, y una expresión difícil de leer. Akeno no camina como siempre. Koneko está molesta. Y Marte, camina como un rey satisfecho. Ella apretó el borde de la taza. Este chico, no solo está desestabilizando nuestras emociones, está controlando la última escena del capítulo. Al final del día, Marte estaba por salir del campus cuando una figura familiar se le cruzó en la puerta. Issei Oudou. Con los puños apretados. Los ojos rojos de furia. Tú y yo, tenemos una cuenta pendiente. Marte ni siquiera se detuvo. Pasó junto a él, dándole una palmada en el hombro. Lo sé, Issei, pero antes de pelear, tal vez deberías preguntarte por qué tus chicas ya no te miran como antes. Y siguió caminando, dejando a Issei con la rabia mordiéndole el alma. La tarde caía lentamente sobre Kuo. Pero la tensión se sentía como si el aire ardiera. En medio del campo de entrenamiento detrás del edificio principal, los estudiantes del club de ocultismo habían sido convocados. Issei Oudou se encontraba en el centro del terreno, con el Boosted Gear brillando en su brazo izquierdo. A su alrededor, Kiba, Shinobi, Akeno, Koneko, Asia y Rias, todas presentes. Pero el único al que él miraba era a Marte Tower. Y Marte, como siempre, ni siquiera parecía interesado. Vamos, maldito. ¿Te crees mejor que yo? Te metiste con todas. Con Akeno, con Koneko, y hasta estás coqueteando con Rias. Gritó Issei, furioso. ¿Y? ¿Acaso firmaste a todas como si fueran tuyas? Respondió Marte con frialdad. ¿O simplemente te molesta que ellas estén viendo lo que les falta? Todos quedaron en silencio. El aire tembló. Boost. Issei activó su potenciador. No me importa si no eres un demonio. Te haré pedazos. Pero cuando se lanzó a toda velocidad, Marte ni se movió. Solo levantó una mano. Y entonces, ¡boom! Issei fue detenido en seco por una fuerza invisible. Todo su impulso se desintegró. Quedó flotando a medio metro del suelo, inmovilizado, como si una mano gigante lo sujetara por el cuello. Los demás se quedaron paralizados. ¿Quieres poder, Issei?, susurró Marte, caminando lentamente hacia él. Entonces aprende una cosa. Poder sin control es solo ruido. Marte alzó los dedos. Un aura oscura y roja lo envolvió por completo. Sus ojos se iluminaron. Y sin tocar a Issei, lo aplastó contra el suelo. Crack. El campo tembló.
El polvo se alzó. Issei yacía de cara al suelo, con el pecho jadeando. Humillado. Recuerda este sabor, Issei, dijo Marte. Porque es el sabor de alguien que no necesita títulos, ni dragones, para ser temido. Y se fue caminando sin mirar atrás. Koneko miró a Issei, luego a Marte, y bajó la cabeza. Akeno simplemente suspiró, con una sonrisa que no podía ocultar. Y Rias Gremory, temblando ligeramente, se dio la vuelta sin decir una palabra. Más tarde, en la sala del club del ocultismo. Rias esperaba sola, sentada en su trono rojo, con los dedos cruzados sobre los labios. El ambiente estaba cargado. Cuando Marte entró sin avisar, como siempre, ella no se levantó. ¿Viniste a presumirme cómo humillaste a mi peón? Marte caminó hasta ella. No. Vine a saber si por fin vas a dejar de resistirte. Rias apretó los dientes. Tú, no eres un demonio. No eres noble. Eres un salvaje. Y sin embargo, se levantó lentamente, su cuerpo temblando. No puedo dejar de pensar en ti. Marte la tomó por la cintura, la pegó a su pecho. Entonces, deja de pensar. Y la besó. Con fuerza. Con fuego. Con hambre. Rias gimió suavemente contra sus labios, y sus uñas se clavaron en su espalda. Toda la presión, los celos, la tensión, explotaron en un instante. Al final. Rias se encontraba acostada sobre el sofá del club, su largo cabello rojo esparcido, la piel brillante por el calor de lo que acababa de suceder. Marte, con el torso desnudo, la observaba desde arriba, acariciando su abdomen. Pensé que tú serías la más difícil de derribar, dijo él con suavidad. Rias respiró hondo. Lo fui. Pero tú no viniste a derribarme, Marte. ¿Entonces? Ella sonrió. Viniste a reinarme. El club del ocultismo estaba en silencio. La noche había hecho su magia y solo una lámpara seguía encendida, lanzando una luz dorada muy suave. Rias Gremory estaba en el sofá, el cabello rojo extendido como un manto, su pecho subiendo y bajando levemente por el ritmo de su respiración. Marte Tower, de pie frente a ella, la observaba. Su respiración también era tranquila, pero sus ojos ardían con determinación. Un momento, murmuró Rias, sin mirarlo. Marte dio un paso adelante y se sentó sobre el respaldo del sofá, justo detrás de ella. Deslizó una mano por su hombro, subió por su cuello y la atrajo levemente hacia él. ¿Sabes por qué estás tan callada? Rias se volvió con curiosidad, pero sin mirarlo directamente. ¿Por qué? Porque estás pensando en ceder. Pensando en rendirte. Ella cerró los ojos, una mueca íntima cruzó su rostro. Eres tan perturbadoramente poderoso. Y tú, tan poderosamente deseada. Rias lo miró a los ojos. Había sumisión, pero también orgullo. ¿Qué quieres, Marte? Ver hasta dónde llega tu lealtad. Hasta dónde puedes rendirte, sin dejar de reinar. Marte rodeó su cintura con ambos brazos, tomó su barbilla con ternura y la obligó a mirarlo directo a los ojos. Dime que soy el único al que te rindes, y te lo probaré. Rias sintió la presión. Su corazón latió con fuerza. Abrió la boca, buscó las palabras, y las siento. Eres el único en quien pienso. El único por quien me rindo. Marte le inclinó la cabeza y la besó en la frente. Buena respuesta. Ahora, te toca demostrarlo. Marte se colocó detrás de Rias, después suavemente la levantó y la giró hasta dejarla de espaldas a él, de pie. Con delicadeza dominante, deslizó sus manos por su vestido, subiendo la tela hasta dejar al descubierto su piel. Cada centímetro, una invitación. Cada suspiro suyo, una victoria. La besó en la nuca, justo donde se encuentra esa línea sensible que todos ignoran. ¿Te gusta que te domine así? Susurró él, con agudeza pervertida. Rias gimió bajo su voz. Sí, necesito que me domines. Marte deslizó una mano por su vientre y luego recorrió su espalda, mientras su otra mano la sujetaba por una cadera. Con profundidad, con tranquilidad, marcó cómo la reina se convertía en su subordinada. Su piel era suave, su poder templado en deseo, y él lo aprovechaba todo sin perder el control. Cada caricia, cada beso, más tensa, más rendida, más consumida. Después del dominio, Rias respiraba con el corazón aún acelerado. Estaba recostada en su trono ahora convertido en el altar de su rendición. Marte estaba abrazándola desde atrás, como si juntos ocuparan un solo cuerpo. ¿Me estás dominando realmente? Rias respondió con firmeza. Tú me dominas. Aún siendo dioses, aún siendo reyes, deja que te domine otra vez. Marte sonrió, satisfecho. Claro que sí, princesa. Mañana, te haré temblar de nuevo. Rias suspiró, complácida, mientras el club se quedaba en completa penumbra.
Capítulo 4. Silencio ardiente y el juego de la presidenta. El día comenzó igual que cualquier otro en Quo Academy. Pero para Rías Gremory, algo no estaba bien. Ni una mirada, ni una sonrisa, ni una provocación. Marte Tower había pasado junto a ella sin decir nada, sin tocarla, sin mirarla. Ella apretó los puños en silencio. ¿Qué está haciendo?, susurró. A su lado, Akeno tampoco decía nada, solo observaba. Ella también había sentido el cambio, y lo odiaba. Koneko, desde un rincón, solo mascaba su barra energética con más fuerza de la necesaria. Idiota pervertido, pero ninguno de sus suspiros, ni movimientos, ni celos ocultos logró siquiera desviar la mirada de Marte. Porque él ya había fijado un nuevo objetivo frente al edificio del Consejo Estudiantil. Sona Shitori, elegante como siempre, ajustaba sus gafas mientras revisaba documentos. Su postura erguida, impecable. Sus ojos, enfocados. Toda ella irradiaba autoridad y control. Entonces lo sintió. Una presencia. Poderosa, desafiante, peligrosamente atractiva. Presidente Shitori, dijo Marte, apareciendo frente a ella con una sonrisa relajada. Necesito hablar contigo. Ella lo miró por encima de sus gafas. ¿Sobre qué? Sobre ti. Sona frunció el ceño. No tengo tiempo para juegos. Marte dio un paso adelante. Su energía se filtró en el aire, una presión invisible que hizo que todos los estudiantes a su alrededor se detuvieran por reflejo. Yo tampoco. Pero si fueras tan fuerte como aparentas, ya me habrías dicho que no. Silencio. Sona cerró su carpeta, con más fuerza de la necesaria. Sigue caminando, Marte Tower. Lo haré, cuando me invites a una charla privada en tu oficina. Sus ojos se cruzaron. La tensión era absoluta. Finalmente, Sona dio media vuelta. 5 minutos. No más. Marte la siguió. Tranquilo. Seguro. Sabiendo perfectamente que esa puerta ya estaba entreabierta. Oficina del Consejo Estudiantil. Minutos después la puerta se cerró con un clic. Sona se sentó con calma en su silla. Marte, simplemente se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados, mirándola. Entonces, ¿vas a intentar seducirme también?, preguntó Sona, con sarcasmo frío. ¿Eso crees? Es lo que hiciste con Rías. Y con Akeno. Y con Koneko. Todo Quo lo sabe. Marte se acercó a su escritorio, lentamente. ¿Y tú qué piensas? Sona entrecerró los ojos. Pienso que eres un riesgo. Un desequilibrio. Y me repugna lo que estás haciendo. ¿Repugnancia? Marte sonrió de lado. Curioso, ¿por qué tus mejillas están rojas y tus piernas cruzadas con más fuerza que hace un minuto? Sona se tensó. Marte se inclinó levemente sobre el escritorio, sin tocarla. Sus palabras fueron apenas un susurro. No te quiero como las otras, Sona. A ti, te quiero ver romper. Ella se levantó de golpe. El aire vibró con energía mágica. Fuera de mi oficina. Marte simplemente se dio la vuelta, caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, dijo con voz calmada. Me encantan los retos, presidenta. Y tú, eres el más delicioso de todos. La cerradura se activó sola detrás de él. Sona se quedó sola, apretando el escritorio, con el rostro ardiendo. Ese maldito, pervertido arrogante. ¿Cómo se atreve? Pero no se movió. Y en su mente, ya lo había imaginado. Mientras tanto. Rías, Akeno y Koneko se reunieron en secreto. ¿Lo vieron hoy?, preguntó Akeno, mordiéndose el labio. Nos ignora. A todas, dijo Koneko, con voz apagada. Rías respiró hondo. No. No es que nos ignore, es que ya encontró otro juego. La noche había caído sobre Quo Academy. En la oficina del Consejo Estudiantil, el silencio era total. Solo una lámpara iluminaba tenuemente los papeles aún sobre el escritorio de Sona Shitori. Ella se había quedado más tiempo, según decía, para organizar reportes. Pero la verdad era otra. Desde el mediodía, no podía dejar de pensar en lo que Marte le dijo, en cómo la miró, en cómo la leyó por completo, sin siquiera tocarla. Y como si el universo escuchara sus pensamientos, toc, toc. Sona se quedó inmóvil. La puerta se abrió sin permiso. Marte Tower entró como un rey sin necesidad de invitación. No dijiste que no, dijo él, cerrando la puerta tras de sí. Sona intentó fingir firmeza. No dije que sí. Pero no cerraste con seguro. Y aún estás vestida para recibirme. Ella tragó saliva. Marte avanzó sin prisa. Sona retrocedió hasta quedar apoyada contra su escritorio. ¿Qué quieres?, susurró ella. Someterte. No con cadenas, Sona, sino con placer.
Con deseo. Con lo que nunca has dejado salir. La presidenta lo miró con furia, pero también con algo más. Ansiedad. Excitación. Hambre. No eres mi dueño, gruñó. Marte la tomó por la cintura, con firmeza, acercándola a él. Su aliento caliente acarició su oído. No aún. Y en ese instante, el hielo se quebró. Después del dominio. Sona yacía sobre el escritorio, jadeando, con el cabello desordenado, los lentes torcidos y el uniforme arrugado. Su voz era apenas un murmullo. No, volveré a ser la misma, Marte la acariciaba por el muslo suavemente. No. Ahora eres lo que siempre quisiste ser. Libre. Sometida, pero solo por mí. Sona giró el rostro hacia él. Sus ojos brillaban, pero no de lágrimas. Era orgullo roto, transformado en entrega. Esto queda entre nosotros. Por ahora, respondió Marte, con una sonrisa pícara. Hasta que tú misma quieras más. Y salió de la oficina dejándola ahí. Temblando. Derrotada. Deseando más. Mientras tanto. Rías, Akeno y Koneko lo esperaban fuera del campus, pensando que saldría directo del edificio principal. Pero Marte nunca pasó por ahí. Akeno frunció el ceño. ¿Dónde está? Koneko olfateó el aire. Huele a otra, a una que lleva gafas. Rías apretó los dientes. Sona. Ese, bastardo. La oficina estaba envuelta en sombras suaves. La única fuente de luz era la lámpara del escritorio, que poco a poco empezaba a temblar con la energía que se desataba dentro. Sona Sitri estaba sentada sobre su escritorio, el cabello desordenado, los lentes torcidos, el aliento tembloroso. Su voz, ya no tenía autoridad. Solo suspiros. Marte Tower, de pie frente a ella, le sujetaba la barbilla con dos dedos. ¿Dónde quedó la presidenta fuerte? Murmuró él, con voz profunda. Sona jadeó, con los labios entreabiertos. La destruiste. Marte sonrió. Sus manos, firmes, recorrieron la cintura de Sona como si moldearan su silueta. No la destruí. La liberé. Sona soltó un grito ahogado cuando Marte la empujó suavemente contra el escritorio, haciendo que su espalda arqueada quedara expuesta a la luz. Sus gafas cayeron al suelo. Su corbata se deslizó lentamente, colgando de su cuello como una cuerda de rendición. No tienes idea de lo deliciosa que te ves así, susurró Marte, recorriéndola con los ojos. Fría por fuera, fuego por dentro. Él bajó despacio por su cuello, besando cada centímetro con labios cálidos que la derretían. Sus manos la exploraban sin pausa, como si conocieran cada punto débil de su cuerpo antes incluso de tocarlo. Marte. Murmuró ella, temblando. SHH, no pienses, dijo él, llevándola al límite. Con cada embestida, con cada caricia profunda, Sona rompía su compostura. Las palabras que nunca se permitía decir. Los gemidos que jamás había soltado. Ahora salían de su boca sin filtro alguno. Más. No pares. Hazme tuya de verdad. Crack. El escritorio crujía bajo la fuerza del momento. El sudor les recorría la piel. El ambiente ardía, cargado de deseo y pasión salvaje. Marte sujetó a Sona por el cuello, suavemente, inclinándose hasta sus labios. Desde ahora, cada vez que hables con autoridad. Recordarás cómo temblabas debajo de mí. Y la besó con fuerza, con hambre. Y ella, se entregó por completo, dejando que la llamara suya después del fuego. Ambos yacían sobre el suelo, entre carpetas esparcidas y documentos oficiales rotos. Sona, con el cabello húmedo y el pecho subiendo y bajando, giró el rostro hacia Marte. Prométeme que no le dirás a nadie. Marte acarició su mejilla con un dedo. Prométeme que esta no será la última vez. Ella cerró los ojos. No puedo prometer eso, ¿por qué? Sona lo miró directamente, sin lentes, sin máscara. Porque la próxima, no quiero que seas tan suave afuera. Mientras Marte se vestía y salía de la oficina sin que nadie lo notara, Rías, Akeno y Koneko esperaban en lo alto del edificio, cada una con el ceño fruncido. ¿Otra noche que no vuelve a vernos? Preguntó Akeno. Ese bastardo está con ella, dijo Rías. Koneko no dijo nada. Solo bajó la cabeza, y se prometió algo. No voy a perderlo.